Buenas tardes con todos. Es un gusto estar junto a ustedes en este evento que la Cámara de Comercio, eh, con bastante atino y bastante visión, ha organizado para sus socios y en general para el público. Un poco quisiera que todos tengamos claro la metodología, la voy a ir repitiendo en adelante para que lo tengan claro. La idea es hacerlo interactivo, ¿no? Finalmente es acercarnos a la gente, poder responder sus preguntas si lo hacen a través de los comentarios. Yo estaré pendiente e iré atendiendo las preguntas que puedan, o al criterio de quien expone, en este caso yo, puedan reunir de la mejor manera o conglobar las preguntas que en general la gente tiene y que los va realizando. Sí, y para efectos de esta conversación que vamos a tener, y espero que sea una conversación no solamente a través de los comentarios, sino también intentaré aproximarme a través de las tecnologías lo más que pueda. Voy a dividir en dos partes esta exposición que voy a hacer. Y la primera parte va a suponer, en primer lugar, expresar una serie de interrogantes y de posiciones sobre lo que en el mundo este momento se está pensando sobre esta grave crisis que tenemos. Eh, y en segundo lugar, vamos ya a ver las cuestiones concretas que nos atañe a las soluciones legales en sí mismo, aunque esto de plantear soluciones legales no deja de ser ambicioso de alguna manera, no deja de ser simplemente especulativo. De alguna manera podemos dar cierta certeza en medio de toda esta incertidumbre. Por lo tanto, estaré gustoso de atender sus inquietudes en la segunda parte de la exposición, y mientras se vayan uniendo más personas, mejor, bueno, más personas se unan a esta transmisión, nosotros podremos ir interactuando de mejor manera. Eh, Cabe decir que lo que está pasando este momento, todo esto que estamos viviendo, definitivamente es intuitivo y sabemos que es inédito. Ciertamente, no es la primera pandemia que tenemos como humanidad. De hecho, ni siquiera es la más grave de las pandemias que tenemos como humanidad. Sin embargo, la vivimos diferente y tenemos una sensación diferente sobre lo que está pasando y sobre lo que nos atañe, ¿sí? ¿Y por qué se da esta sensación diferente? Bueno, por todo por la facilidad del acceso que tenemos a la información, por esta proximidad que nos da la tecnología de sentir más cerca lo que está lejos y de que los que están lejos puedan ver y sentir lo que estamos nosotros pasando. Ciertamente eso no se abstrae ni es ajeno a la cuestión jurídica, la cuestión legal, la cuestión económica. Eh, Todo este pensamiento, lo que la gente está pensando, va a determinar en un corto y mediano plazo lo que va a pasar y sobre todo la certeza jurídica que tengamos sobre cómo actuar. Eh, es importante tener esta noción de dónde estamos ahora, con la finalidad de que podamos con claridad hacer estimaciones. En este caso, quienes nos observan pueden ser socios de la Cámara o pueden ser personas que están interesados sobre qué va a pasar, qué va a pasarme a mí como trabajador, qué va a pasarme a mí como empleador, dónde estoy y dónde voy a estar. ¿Sí? Y el derecho, de alguna manera, responde principalmente hacia esta posición que tendrá que adoptar el Estado y los organismos de control frente a una situación de incertidumbre. En este momento podemos decir, en primer lugar, que tenemos una sensación de fracaso y frustración, porque entendemos que tenemos un bagaje de derechos, pero al mismo tiempo observamos que esas necesidades no son o no terminaron siendo derechos como tal, ¿sí? Tanto es así que estamos privados de una serie de derechos, tales como la libre movilidad, ¿sí? Que nos hacen cuestionarnos justamente si es que las necesidades de verdad son derechos y deben tener este tratamiento, ¿sí? Y nos da también una sensación encontrada de dos circunstancias. Por un lado, tenemos el abandono institucional porque finalmente, como ciudadanos, como administrados, como trabajadores, como empleadores, sabemos de este momento que tenemos una suerte de abandono institucional. Y eso se contrapone con esta visión más bien policial de que es el soberano, es una entidad estatal fuerte la que decide sobre este estado de excepción y es quien ha decidido cerrar las fronteras, limitar el tránsito, ¿no es cierto? Y claro, eso también se filtra, nos hace pensar o nos lleva a pensar que el ordenamiento jurídico tendrá esa tendencia hacia el futuro. Es decir,
Este momento la OMC nos indicó que y advirtió a los países del impacto económico que pueden tener en el caso de que restrinjan demasiado pronto o levanten las restricciones demasiado pronto. Y advierte que podrían tener repercusiones aún más severas y prolongadas. Es decir, no es una novedad para nosotros, no es una novedad para nosotros pensar que vamos a tener que repetir eventualmente la cuarentena si es que no sale bien. Preguntas tan racionales como esta, es decir, bueno, vamos a imaginar que todo esto empezó con un paciente cero y de aquí en un tiempo de 3 meses, 4 meses, otra vez vuelve a aparecer un paciente, un nuevo paciente cero. ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos que repetir nuevamente la cuarentena? ¿Qué va a suceder con todas las formas como de conducta social que finalmente es lo que regula el derecho? ¿Qué es lo que va a pasar? Este momento voy teniendo, Esteban me pregunta, me hace una pregunta concreta sobre la cuestión de la cuestión laboral, si es que corresponde o no el despido intempestivo. Voy a responder eso un poco más adelante, esperaré que se vaya integrando más gente y yo sé que esta pregunta es clave, es decir, todos van a preguntar sobre estas en el sentido de cómo procedo a tratar la cuestión laboral, cuál es el tratamiento, de qué manera hago sin, es doloroso, es un proceso complicado, un proceso que a ningún empleador le gusta, pero tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Y de otro lado, como trabajador también yo puedo esperar que es una expectativa que al reincorporarme, al concluir esta suspensión de la jornada de trabajo, es una posibilidad que me digan hasta aquí concluye el contrato de trabajo o inclusive en este momento, ¿no es cierto?, recibir la notificación. Ya voy a más adelante a referirme a esto, entonces le pido a Esteban que sea un poco paciente. Mientras yo doy a breve, estas líneas más generales de dónde estamos sentados y dónde nuestras autoridades también están sentadas, porque finalmente como se ve, no solo aquí, en todo el mundo, salvo en los países asiáticos en los que han manejado de otra manera el conflicto, la crisis, eh, el mundo está desorientado y está perdido. Y las reglas que van a venir en adelante seguramente servirán para tomar bando. Y eso es, digamos que una segunda gran línea, una segunda línea importante que tenemos que pensar hacia el futuro. Y es que los estados tendrán que decidir entre dos grandes posiciones, que es el primero, un estado policía, cuyo, eh, cuyo principal representante en este momento es China, quien se muestra como, o quien vende como un estado policial digital, es decir, ya no es el estado policial que está presente en las calles, sino el estado policial digital que ha vencido a la pandemia. Digamos que ese sería un primer gran horizonte y habrá países que se orienten hacia esto, es decir, eh, considerarán que un Estado policial fuerte y robusto sirve para que los ciudadanos puedan superar de mejor manera la pandemia. Y por otro lado, un Estado de libertades en el que ciertamente el ciudadano se abstraiga de todo este control del Estado y más bien libremente pueda realizar sus intercambios y libremente pueda salir de la crisis identificando principalmente las necesidades que tenga y sobre ellas actuando económicamente de manera libre. ¿Sí? Entonces, eh, claro, por el momento, si regresamos a ver qué es lo que está pasando, eh, podemos ver un relativo éxito asiático, los países de Asia, como Japón, Corea, China, tenemos Hong Kong, Taiwán, Singapur, eh, han sido exitosos para controlar. Y claro, si regresamos a ver uno de los aspectos, es la mentalidad autoritaria que les viene bien o está acorde con su tradición cultural, es decir, el confucianismo. Es decir, les da bien poder responder, ¿no es cierto? O no les genera ningún tipo de reparo. Por ejemplo, entregar información al Estado para que el Estado a través de una aplicación pueda saber dónde están las personas y, claro, en ese sentido, pueda rastrear de mejor manera la crisis, ciertamente. Por otro lado, las legislaciones europeas bastante más celosas con el manejo de la información personal, igual las legislaciones americanas bastante más celosas y reservadas frente al manejo de información personal y el uso que el Estado puede hacer, claro, se encuentra en este momento en imposibilidad de poder rastrear con la misma efectividad que lo harían los estados asiáticos más autoritarios. ¿Sí? Entonces, si pensamos
que lo que, digamos, llama el pensamiento este momento, o están llamando quienes piensan sobre los estados y lo que están haciendo los estados. Esto es lo que se llama una biopolítica digital, es decir, los estados están volcándose o se volcarán a controlar a los estados, a las personas, a los ciudadanos desde las perspectivas, desde las bases digitales, desde el Big Data que se conoce, desde los grandes insumos de información que tienen, ¿no es cierto?, para controlar la pandemia y se justifica de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso es lo que lleva a una psicopolítica digital que controla o se espera que controle a las personas, ¿sí? Frente a esto, cuál es, digamos que la posición o lo que se prevé es que el estado de excepción, por lo menos en los siguientes meses, o por lo menos hasta que exista una forma de evitar el contagio masivo, o que exista una vacuna, o que la mayoría de la población ya tenga inmunidad en contra del virus, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Es decir, vamos a vivir en un estado de excepción constante por los siguientes meses. Ahora, ¿qué genera esto a nivel legal, a nivel jurídico? Más allá de la legislación, más allá de la legislación laboral, más allá de la legislación tributaria, porque ya vamos a ver cómo esto que estoy diciendo termina impactando, ¿no es cierto? O terminará impactando dependiendo de qué posición se tome. Eh, Más allá de aquello, debemos entender de manera o de la manera más general hacia dónde vamos, porque nos vienen etapas de mucha incertidumbre. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro con estos antecedentes? En primer lugar, debemos esperar que proliferen normas y regulaciones, muchas de ellas contradictorias. Hemos tenido ejemplos de estos días. Por ejemplo, vamos a ver los acuerdos ministeriales que regulan la cuestión laboral. Tuvimos con diferencias de pocos días, ¿sí? Saludos nos manda Edgar, saludo igual, gracias por escribirnos. Hemos tenido en estos días, como vemos, una normativa del Ministerio de Trabajo que intentaba ser una respuesta frente a la suspensión obligatoria de las actividades privadas y públicas. Y días después sale otra norma, ¿no es cierto?, básicamente reformando. Lo que nos trae estas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si es que nos acogimos a la suspensión cuando estaba vigente el primer acuerdo y le dimos los efectos que estaban previstos? ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿No es cierto? Y después tenemos otro reglamento que de alguna manera modifica ciertos efectos que a criterio de la autoridad del Ministerio del Ramo eran perniciosas o generaban estímulos perversos para las relaciones laborales, entonces echa para atrás. Tenemos y vamos a tener periodos de esta incertidumbre jurídica y es algo que tendremos que lidiar mientras este estado excepcional dure. Vamos a tener mucho conflicto normativo, ¿sí? Mucha proliferación de normas contradictorias, ¿sí? Normas deficientes, un bagaje regulatorio y normativo ineficiente, que se va a basar en esto del ensayo y el error, cosa que a nivel normativo puede generar muchos problemas, sobre todo a nivel de seguridad jurídica. Es decir, el estado de excepción de alguna manera justifica esta necesidad de cambios normativos rápidos, pero al mismo tiempo afecta a la seguridad jurídica de las personas. Entonces, em, tengamos en cuenta que eso va a pasar y eso es un escenario que desde lo legal tendremos que afrontar. ¿Quién resuelve estos problemas? ¿Quién va a resolver? Evidentemente, estos problemas de la interpretación de la norma se les atribuye a los jueces, son los jueces los que tienen que resolver. Pero esto me lleva al siguiente punto. Frente a esta confusión normativa, esta proliferación de normativa contradictoria, muchas de ellas inútiles, muchas de ellas de baja calidad, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que resolver sobre aquello? Tendrán que resolver los jueces. Y en el siguiente punto, tenemos que analizar que los procesos en general, un fenómeno que vamos a encontrar es la ralentización de los procesos, de los procedimientos, tanto administrativos como judiciales. Hasta tener certeza tendrá que transcurrir mucho tiempo, ¿sí? Porque no se olviden, en este momento todo está represado. Cuando regresemos, si es que regresamos del día 13, lo que va a ocurrir es que toda esa presión administrativa, esa presión en los funcionarios judiciales, administrativos, ¿sí? Y ni se diga en el ámbito privado, toda esa presión va a buscar desfogar.
y todos los procesos van a ralentizarse y es una realidad. Es decir, vamos a tener y vamos a regresar a aquel momento en el que los procesos, en que toda la relación entre el privado, el administrado, el ciudadano y el Estado era extremadamente lento. ¿Sí? Vamos a llegar a ese punto, eventualmente en los siguientes meses. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí viene una cuestión, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, si es que vamos a un juicio de trabajo, ¿cierto? Y planteamos un juicio de trabajo. Eh, ¿Cuánto tiempo normalmente me hubiese tomado antes de la emergencia sanitaria? ¿Y cuánto tiempo me tomará ahora? Podemos prever que habrá es especulativo, pero sí podemos prever que habrá una demora. Si antes me demoraba 6 meses, ahora podría demorarme 8 meses, 9 meses o más, siempre y cuando no se repita la necesidad de una cuarentena, ¿sí? Eh, En ese sentido, claro, teniendo esa expectativa, tanto empleador como trabajador, es decir, si es que yo voy a plantear una reclamación laboral, judicial, y antes me demoraba 6 meses. Evidentemente se demoraba más el proceso, pero digamos que 6 meses teóricos. Y ahora va a demorarme 8, 9, 10 meses. Me obliga tanto como empleador como trabajador a replantear mi estrategia. ¿Sí? Eh, ya voy a ir más adelante a qué, qué, qué se espera o qué podemos hacer frente a esto. Pero esto nos deja ver la necesidad de aprender a negociar en todos los ámbitos, en el ámbito de las deudas, que ya vamos a ver también más adelante, en el ámbito de las relaciones laborales, inclusive frente a la administración. Tenemos que aprender en estos momentos a resolver las cuestiones judiciales más rápidas o más sencillas que se ven venir a través de acuerdos, a través de negociación. Mm, No podemos esperar o trasladar a la institucionalidad la resolución de los conflictos porque va a demorar mucho este momento. Eso es un elemento, un insumo importante, sobre todo para los empleadores, porque eh, pueden saber cuál es el tiempo razonable en el que podrían resolver sus diferencias o sus problemas en este momento graves de flujo que tienen los empleadores con ellos. Es decir, ya nos da un escenario sobre y una base sobre la cual podemos llegar claramente a acuerdos con trabajadores. ¿Sí? Am, entonces, eh, ese es el escenario donde estamos ahora. Tenemos que aprender a llegar a acuerdos rápidos de este momento, ¿sí? Apenas regresemos, es el momento de llegar justamente a través de mecanismos eficientes civiles, si es que son deudas laborales, si es que se trata de trabajo, ¿no es cierto?, de trabajadores, tenemos que poder llegar con prontitud a esos y atacar esos problemas, entendiendo que, ¿no es cierto?, las alternativas institucionales van a estar también saturadas y van a eventualmente también a colapsar, dependiendo de qué tanta demanda ciudadana tenga. ¿Sí? Bien. eh, entonces, ahora vamos a la segunda parte que supone el plantear soluciones. Y el primer gran grupo, me hubiese gustado compartir pantalla, no lo puedo hacer, Facebook Live no me permite compartir la pantalla. Pero vamos a hablar sobre las soluciones, en primer lugar, ante las entidades de control. Y vamos a referirnos frente a tres grandes grupos que preocupan en este momento, que son las soluciones desde el sector societario, desde el sector tributario y desde el sector de la seguridad social. ¿Sí? En el ámbito societario, en cualquiera de los tres ámbitos, se ha dicho, en cualquiera de los tres ámbitos, podemos tener la tranquilidad de que todo está suspendido, ¿sí? Todo está suspendido hasta que se retome normalmente la actividad laboral. Ahora, me pueden preguntar ustedes, pero entonces, ¿qué pasa si es que este momento yo planteo una reclamación en línea o inicio un trámite en línea? ¿No es cierto? ¿Corren los plazos? Bueno, en realidad eso es un problema y genera un problema de seguridad jurídica plantear este momento una solicitud, porque podría eventualmente, el caso de ciertas instituciones, ser atendidas, pero si están suspendidos los plazos, ¿no es cierto? Al final de cuentas, podría distorsionar o generar mayor confusión. Pero en todo caso, la recepción del trámite es admitido, la tramitación y los efectos de estas peticiones, de estos trámites ciudadanos que se realizan en línea, quedarían suspendidos. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué gano yo planteando un reclamo en línea frente a estas instituciones? Básicamente no mucho, dependiendo de la naturaleza de lo que, de la actividad que estoy solicitando, del trámite ciudadano que estoy presentando.
En el ámbito societario vamos a encontrar una cosa, es decir, con respecto de las compañías vamos a encontrar que la primera gran preocupación es esta, es decir, yo tenía hasta el fin de este mes, hasta el 31, que presentar mis obligaciones formales a la Superintendencia de Compañías. Y sabemos que la Superintendencia de Compañías es implacable, si me pasé el tiempo me va a sancionar, es decir, a mediados de este año me va a llegar la resolución sancionatoria, ¿cierto? Entonces, la preocupación de la gente era, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tengo que reunirles a los socios de las compañías, de la compañía, pero no podemos reunirnos. Tenemos la circulación limitada. Bueno, algunas alternativas para aquello. Lo primero es que se posterga hasta abril, es decir, hasta el último día de abril, las obligaciones societarias, es decir, la obligación de presentar los balances, los informes de gerente, informes de comisario, entre otras obligaciones que dependiendo de cada giro económico corresponde a las compañías. ¿Cómo hacemos este momento si es que no pueden reunirse físicamente los socios? Y aunque salgamos, eventualmente tendremos restricciones o francamente no querremos reunir a la cantidad de socios, sean 3 socios, sean 100 socios, no vamos a querer reunirlos, ¿no es cierto? Bueno, siempre está idónea la opción de hacerlo por esta vía. Es decir, si la actividad legislativa, la actividad municipal, el Municipal, la Asamblea Nacional sesionan por medios digitales y telemáticos, también está permitido para las compañías. Las compañías pueden hacerlo, ¿sí? En ese sentido, las compañías podrán celebrar sus juntas por vía telemática, ¿sí? Siempre que se haga la convocatoria con los 5 días de anticipación, no hay ningún problema. Las reformas a la ley de compañía nos permiten que lo hagamos de esta manera. La recomendación concreta sería que se grabe esta junta porque evidentemente es necesario tener la certeza de la intervención de cada uno de los socios para cumplir con las obligaciones societarias. Em, no tenemos información que nos pueda o nos haga suponer que se postergará otra vez luego de abril. Y la cuestión es que no se olviden que la presentación de los balances, de hecho, la aprobación de los balances está estrechamente relacionada con la presentación de la declaración de impuesto a la renta. Y no existe el diferimiento de la obligación de declarar impuesto a la renta. Ya vamos a ver que sí existe el beneficio de pedir la prórroga del pago o el diferimiento del pago hasta por 6 meses en ciertos casos del impuesto a la renta, pero no de la declaración. ¿Sí? Eh, Hay confusión, hay quienes dicen, pero ¿debo declarar o no debo declarar impuesto a la renta como sociedad? Porque como persona natural nunca existió obligación de postergar. Bueno, en realidad, eh, si la superintendencia de compañías, siendo la entidad rectora de las personas jurídicas con fin de lucro, de las compañías mercantiles, dice que se posterga hasta el 31, ¿no es cierto? Sería razonable que podamos esperar el mismo tratamiento de parte de la administración. El problema es que no dice nada y claro, no tenemos en este momento aquella certeza o claridad sobre lo que podemos esperar en cuanto a impuesto a la renta. Así que deberíamos hacer las compañías el esfuerzo de declarar conforme corresponde el impuesto a la renta. Por lo menos hasta el momento no tenemos otra indicación del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Eh, Aunque hay contradicción entre la entidad rectora y la entidad tributaria, cosa que continuará pasando y que nos va a tocar afrontar. Es una cuestión realista. El Estado no va a poder ser asertivo en la generación de actividad normativa. Eh, lo está demostrando. Es decir, estamos viendo que eventualmente tenemos iniciativas como, por ejemplo, que generan más confusión. Por ejemplo, decir, están prohibidos los despidos, cosa que es absolutamente inconstitucional prohibir un despido. El despido está ahí, es una vía idónea siempre que se paguen las indemnizaciones correspondientes, ¿sí? Pero, pero prohibir un despido es francamente inconstitucional o es una opción que no es viable. Eh, pero ustedes me pueden decir, bueno, en España se prohibieron los despidos, de acuerdo, para que vean el nivel, este momento de confusión al que están llegando los estados y el nivel de caos que pueden llegar las legislaciones, las distintas legislaciones, para tratar de afrontar esta crisis. Nuevamente les digo, es decir, el Estado tiene que en este momento adoptar una posición.
cuando regresemos de la paralización por la crisis sanitaria, el Estado tendrá que tomar un bando. Es decir, todo el bagaje de los funcionarios tendrán que salir, tienen dos opciones del Estado, salir a cobrar, a recaudar los tributos y a cobrar lo que se le debe al Estado de manera implacable, o por el contrario, ser tolerante y paciente frente a los ciudadanos, ¿sí? Eh, y tendrá que tomar una, un bando obligadamente, la regulación y la normativa. Porque lo contrario nos genera estas confusiones, nos generan estas incertidumbres, ¿no es cierto? Que hasta ahora la gente no sabe cómo proceder y no atina a saber cómo proceder. Entonces el Estado tendrá que tomar un bando, no lo sabemos, no sabemos qué bando va a tomar, si es que va a tomar el bando de recaudar, porque el Estado tiene necesidades, hay un precio del petróleo que está en un tope bajo histórico, hay una devaluación del dólar. Entonces necesita financiarse, estamos en medio de una crisis sanitaria que no está superada, el Estado necesita recursos, necesita apostar toda su munición hacia el sector salud, ciertamente. Entonces tendrá esta disyuntiva, cobro, salgo a cobrar, mis funcionarios públicos que ejercen las facultades distintas de la administración, salgo a cobrar, salgo a ser implacable con los ciudadanos o salgo a ser paciente. No lo sabemos, no sabemos cómo va a adoptar el Estado esta posición, ¿no es cierto? Y va a haber mucha morosidad a nivel del Estado. Y claro, ejecutar o quién puede cobrar más rápido es el Estado porque tiene las armas más grandes. Es decir, si es que yo quiero cobrar una deuda porque me deben una deuda comercial de un cliente que no me paga, yo me tomaré un año en cobrarle. El Estado puede cobrarme en 3 meses, ciertamente. Entonces, eso generará una pulverización de la actividad económica si es que el Estado decide ser este Estado policial autoritario que recauda rápidamente. Eh, por otro lado, tenemos la visión de permitir y dejar pasar o ser más tolerantes, permitir facilidades de pago, permitir financiamiento directamente con la institución, en este caso acreedora de la obligación, sea de tributos o sea de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? Tendrá que ser más flexible, pero eso ya dependerá de cada institución. Por ejemplo, vemos el ejemplo que ponía, la Superintendencia de Compañías hasta ahora no ha tenido ningún reparo en cobrar a las empresas, cobrar una multa a las empresas que no han presentado información a tiempo. Si presenté el 1 de abril, por poner un ejemplo, y tenía que presentar el 31, tendré mi coactiva, ¿cierto? Y claro, el procedimiento administrativo es ciertamente muy favorable a la posibilidad de que el Estado cobre rápido. El Estado puede cobrar muy rápido sus deudas, en detrimento de lo que puede, la velocidad que tienen los particulares, los comerciantes, los empresarios de cobrar sus deudas. Así que en este juego del gato y el ratón, el Estado es mucho más rápido para cobrar y me puede, ¿no es cierto?, infracapitalizar, se puede comer todo mi único capital de trabajo que tengo para yo operar. Ciertamente, hasta que yo cobre, ¿no es cierto?, seguramente estaré ya en un proceso de quiebra. Esa dinámica es muy importante determinar y es muy importante saber qué posición tendrá el Estado frente a esto, frente a la coactiva. Esta institución es muy importante en estos escenarios de crisis porque determina la velocidad, la presión y la contundencia que el Estado le va a poner a sus ciudadanos. La coactiva, básicamente, frente a la coactiva tributaria, la coactiva frente a multas, la coactiva frente a cualquier obligación que el particular tenga con el Estado, ¿sí? Eh, es una potestad muy fuerte en el Ecuador que ha asumido el Estado. Es decir, el Estado primero dispara y después pregunta y puede cobrar muy rápido. ¿Sí? ¿Hasta qué punto el Estado va a permitir que los ciudadanos tengan este espacio para poder producir justamente en deudas firmes? ¿Sí? Porque va a ocurrir, el Estado en este momento va a tener muchas deudas firmes, muchísimas deudas firmes. Y el Estado, ustedes saben, tiene la posibilidad de directamente arrancar con providencias preventivas, secuestro de bienes, retención de cuentas, prohibición de salida del país, ciertamente, ¿no es cierto? Y en ciertos casos, por ejemplo, en las obligaciones tributarias, puede ir en contra de el representante legal de la compañía, ¿sí? Lo cual es una situación angustiante, porque el representante legal en ciertos casos es obligado solidario, por ejemplo, en las obligaciones laborales.
¿sí? Es decir, debe la compañía, pero la compañía, si es que quiebra, ¿no es cierto? Eh, el riesgo de la quiebra en los casos tributarios y en los casos laborales, ¿no es cierto? Lo asume el representante legal, que tendrá que responder con su propio patrimonio, ¿sí? Porque la compañía ciertamente en el estado en el que vamos a salir, no tendrá el músculo financiero para poder soportar el pago frente a obligaciones. Hablo de manera general, en ese sentido, lo que se espera que va a pasar. ¿Sí? Entonces, dependeremos de qué posición adopte el Estado y no solamente hablo desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del Ejecutivo, sino de las administraciones institucionales, de las administraciones seccionales. ¿Sí? En ese sentido es algo a tomar en cuenta. La coactiva es una primera, es un primer gran problema, aún antes que las obligaciones laborales que ciertamente tienen prelación, pero por este fenómeno en el que el Estado puede cobrar más rápido, sería el primer escenario a tomar en cuenta en esta crisis. Eh, bueno, eso en cuanto a la superintendencia de compañías, hablábamos de la suspensión de los plazos de caducidad, la postergación de las obligaciones de la obligación de presentar información a la entidad de control y digamos que no tenemos mayor conflicto acá. Desde el punto de vista tributario, sí tenemos algunas cuestiones a considerar. Por ejemplo, la suspensión de los plazos de caducidad, que igual, es decir, en todos los plazos que se compute para recursos administrativos, para presentación de información, en fin, tendrá que esperarse hasta la reanudación formal a través de decreto ejecutivo, ¿sí? Eh, para que se vuelvan a computar. También se ha previsto el diferimiento del pago de impuesto a la renta, pero no para todas las sociedades. Este es un beneficio, digamos que segmentado, que solamente obedece a quienes sean microempresas, sean contribuyentes con domicilio en Galápagos, sean operadoras de líneas aéreas, para el sector turismo, exclusivamente para alojamiento y comidas, para el sector agrícola, ¿sí? Y para exportadores habituales de bienes o para quienes del 50% de sus ingresos provienen de la exportación de bienes, es decir, están encadenados con esto. Además, tenemos bueno, la posibilidad de diferir el impuesto a la renta en abril el 10%, en mayo el 10%, en junio el 20%, en julio el 20%, en agosto el 20% y en septiembre el 20%. Esto sobre una previsión que en su momento obedecía a una estadística, a un análisis de la curva. Vamos a ver si es que esto responde evidentemente a la evolución de cómo está justamente los contagios y cómo eso va a seguir afectando a la producción y si es que no tenemos que hacer, insisto, nuevamente un nuevo periodo de cuarentena. ¿Sí? Sobre el IVA de los meses marzo, abril, mayo, también tenemos la posibilidad de diferir en 6 cuotas mensuales, ¿sí? Respectivamente. Entonces, claro, empezaríamos a pagar desde el mes de abril y tendríamos que ir manejando esta postergación, ¿no es cierto? Este diferimiento eh, no nos genera ningún tipo de interés o recargo y por lo tanto es un beneficio importante. No es despreciable este beneficio, así que eh, habrá que tomarlo, habrá que acogerse al mismo porque sí ofrece un alivio, pero no será el alivio definitivo. ¿Sí? Eso se ve, incluso la previsión de 6 meses es probable que se quede corta frente a los escenarios que actualmente ya se están manejando de escenarios más prolongados de medidas de aislamiento social. Entonces, eh, habrá que ver qué sucede y sobre todo habrá que ver al final de cuentas cómo queda la cuestión de la presión fiscal, cómo quedará la cuestión de los impuestos frente al Estado. No olvidemos que este momento todos los estados se están preguntando, ¿qué rol van a cumplir los impuestos en este mundo de poscrisis? ¿Qué rol van a cumplir? Van a cumplir este rol de proyección extrafiscal, es decir, este rol redistribuidor de la riqueza, pero por otro lado tenemos este rol recaudador de la riqueza. Vamos a aumentar la presión fiscal, vamos a disminuir la presión fiscal. Eso es algo que el Estado tiene que tomarlo muy en serio. Los análisis y las proyecciones justamente tendrán que analizarse. El Estado necesita pagar todos los costos
que generó esta suspensión, al igual que los privados, ¿no? Necesita financiarse, necesita tomar de los impuestos, necesita recaudar, pero al mismo tiempo, en la medida en la que recauda y extrae esta capacidad económica de los privados, ¿no es cierto? También asfixia a quien le suministra estos fondos. Y ese dilema hay que debatirlo con mucha profundidad. Y bueno, estamos también de cara a un proceso electoral que está también pendiente de ver si es que se posterga, pero es algo que está en la discusión de la gente. Este momento es algo que hay que pensarlo. ¿Cuál será el rol de los impuestos en adelante? ¿Sí? Bien. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista de seguridad social, parecería ser que las decisiones del Estado se quedan tibias, porque existe una posibilidad de aplazar por 90 días el pago de las aportaciones de los meses de abril, mayo y junio, pero solamente para los afiliados voluntarios que no tienen relación de dependencia. Em, qué pasa con el resto o este gran grupo de- de afiliados que están en relación de dependencia? Gran pregunta. No tenemos por lo pronto algún tipo de pronunciamiento normativo de parte del IES. Y también tenemos otra ventaja que es, es interesante, aunque en la práctica habrá que ver qué beneficio reporta. Y es justamente una decisión que la toman Ban Ecuador, la CFN, la Corporación Financiera Nacional, ¿cierto? Y el BIES, que supone específicamente en el BIES, quienes estén en mora pueden pedir reestructuración y refinanciamiento de préstamos hipotecarios, hasta con 18 meses de gracia. Esto, principalmente el destinatario de esta norma sería quienes pierden su trabajo, porque evidentemente quienes mantienen su relación laboral, el descuento sería automático. Aunque existido intenciones a propósito de los descuentos automáticos, y me refiero específicamente al asunto de tarjetas, por ejemplo, ha habido intenciones de frenar débitos automáticos en la práctica, eh, no es tan fácil de instrumentar, es decir, nos genera ciertamente ineficacia de la norma. Sobre lo demás, la normativa de seguridad social no nos ilustra, no nos ilustra qué pasará con los afiliados en relación de dependencia, por lo tanto se espera que se realice el pago, es decir, ya terminó el mes y tenemos hasta, digamos que el 15 de este mes que viene, de abril, para pagar las obligaciones de seguridad social. En ese sentido, no existe ningún pronunciamiento, podría existir alguno, pero en definitiva, no ganamos mucho postergando, ganamos algo, pero no ganamos, no es toda la batalla postergar de esta manera los, el tratamiento de las obligaciones frente al Estado. Em, Bien, eso en cuanto a las soluciones que podemos tener en cuanto a seguridad social, las obligaciones tributarias y desde el ámbito societario. Vamos a otro gran grupo de preguntas que hace referencia a las soluciones del cobro. ¿Qué pasa? Yo sé que este momento debo y este momento me deben, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soluciones que debería esperar o que debería empezar a hacer desde este momento frente a esto? Em, digamos que tenemos grupos comunes de deudas, ¿no es cierto? Vamos a pensar el primero de ellos, que será eh, las deudas frente a proveedores. El día lunes 13, si es que nos reincorporamos totalmente, si es que eso ocurre, lo que pasará es que todos nos volcaremos a cobrar las deudas que están pendientes, ¿no es cierto? Nos volcaremos a cobrar las obligaciones que civilmente hemos adquirido que en nuestro giro económico. Tendremos facturas, tendremos correos electrónicos, tendremos obligaciones de distinta naturaleza. Debemos saber que va a generarse este efecto de cascada en cuanto a la falta de pago. No me pagan, no te pago, ¿no es cierto? Y muchas veces, claro, da paso inclusive a la astucia, a la denominada vives aquí criolla, que inclusive la Cámara ahora se ha decidido a atacar, ¿no es cierto? A dar justamente esto de la honestidad criolla, a dar impulso. Pero pasará, es un hecho en el que aunque tenga capacidad de pago, no voy a pagar. Si puedo aguantarme un poco más lo- el dinero, lo haré.
siendo de alguna manera reprochable, eh, nace de una lógica válida, que es evidentemente que yo voy a buscar guardar la mayor cantidad de liquidez posible, porque es una época, un momento de crisis, ¿cierto? Un momento de incertidumbre. Entonces voy a tratar de retener. El problema es que esa conducta replicada, replicada por todos los agentes económicos, ¿no es cierto?, nos genera un efecto mucho más perverso. Así que la idea sería plantear inteligentemente las cuestiones o las deudas. Algunas cuestiones. Cobrar judicialmente una deuda me va a demorar mucho. Si ustedes recuerdan, yo les decía que eh, los procesos se van a ralentizar. El cobro judicial de las deudas va a demorarse mucho, mucho más de lo que se demora ahora. En ese sentido, yo prefiero asegurar deudas, ¿no es cierto? Desde a través de eh, eh, mecanismos vinculantes y obligatorios, ¿sí? Prefiero asegurar. ¿Cómo? Es decir, si es que tengo una factura o tengo un mail, yo prefiero decirle a mi proveedor que tengo que pagarle, decirle, bueno, lleguemos a un acuerdo. Yo te voy a firmar un documento que te permite una mejor forma de cobranza, como por ejemplo un título, lo que se llama un título de ejecución, un acta extrajudicial de acuerdo, ¿no es cierto? Un acta transaccional extrajudicial, o te firmo un acta transaccional, o vamos a una mediación y yo te aseguro que te pagaré en 7 meses, 6 meses, 5 meses, dependiendo del flujo, pero el proveedor ya tiene una certeza antes que, evidentemente, la opción judicial. La opción judicial, después de una crisis, no suele ser lo más aconsejable se puede prever que no es lo más aconsejable. Los procesos van a demorarse mucho. Los procesos laborales, los procesos civiles van a tender a demorarse. eh, Va a existir saturación. Entonces, en ese sentido, es recomendable los métodos alternativos o los métodos directos de solución de controversias. Yo prefiero tener la certeza sustentada en un acuerdo extrajudicial transaccional, un acuerdo transaccional extrajudicial o una mediación, un acta de mediación, a tener que ir y reclamar por la vía judicial. Así que tendremos que pensar necesariamente en un plan de estructurar las deudas también con nuestros proveedores, pero es estructuración inteligente, es decir, estructuración que nos dé certeza del pago. ¿Ok? Mm, Ahora, no siempre o no todos lo van a lograr. Y aquí viene otra alternativa, que es justamente la denominada concurso preventivo. ¿Qué es esto del concurso preventivo? El concurso preventivo es la alternativa que tienen las empresas, solamente las empresas, bueno, no solamente, pero principalmente las empresas, para frenar los pagos de los terceros, menos del Estado y menos de trabajadores, con excepción de estos, para justamente reestructurar o establecer una forma de pago adecuada que no le asfixie ni extinga la personalidad jurídica. Lo que busca es salvar la actividad económica haciendo algunas concesiones en favor de los acreedores, como por ejemplo permitiéndoles que sea la junta de acreedores quienes administren la forma de cómo se han de realizar los pagos, los flujos de la compañía. La compañía sigue operando, pero esta junta de acreedores, digamos que va decidiendo sobre la actividad económica de la compañía. Ese es un pequeño resumen de lo que sería el concurso preventivo. Ahora, la ley de emprendimiento e innovación también trae una forma de concurso preventivo, una forma de quiebras, que es a mi gusto y bajo mi análisis y en mi opinión, es muy compleja para lo que espera un emprendedor o para las quiebras que se generan en el ámbito del emprendimiento. Esas quiebras de los emprendedores, es decir, actividades económicas con fin de lucro de menos de 5 años, pueden acogerse a esta forma especial de quiebra, que no es muy sencilla, digamos la verdad. En la ley de emprendimiento e innovación falla en volver muy burocrático e institucional un proceso que debería haber sido más simple. Pero bueno, hay esa otra alternativa. Si yo no lo logro, puedo salvar la actividad económica quebrando adecuadamente, ¿sí? Es decir, no hay que, en tiempos como estos, en que la quiebra es una realidad, no debemos descartar caminar por ese camino. Y en legislaciones, digamos, comparadas, les va muy bien. Es decir, pongo freno a mis acreedores no me pueden demandar.
¿sí? Porque yo los identifico y digo, le debo a A, le debo a B, le debo a C. Y como sé que le debo a B y a C estas cantidades, yo les voy a notificar que voy a entrar en un proceso de concurso preventivo, es decir, me voy a anticipar a una quiebra completa y les voy a impedir que me sigan juicios, pero a cambio de aquello yo les voy a dar algunas concesiones y algunos beneficios sobre la administración del negocio y la administración de cómo los pagos se realizarán a estos acreedores. Es una alternativa también quebrar y saber quebrar es importante, porque de no quebrar bien, ¿no es cierto?, puedo acarrear responsabilidades como socios, como representantes legales en algunos casos. Así que la quiebra es una alternativa. Y también si es que yo no soy empresa, si es que no estamos refiriéndonos a una compañía, no nos estamos refiriendo a un emprendimiento en los términos de la ley de emprendimiento e innovación y soy una persona que ejerce el comercio, también tengo la posibilidad de acogerme al concurso o lo que se denomina el concurso voluntario. Pero eso sí, no puedo esperar nunca a ser demandado. El momento que soy demandado se complica. Se complican mis posibilidades de resolver jurídicamente los conflictos que tenga. Así que recomendación, no esperemos ser demandados si es que tengo deudas. Eh, Lleguemos a una forma de reestructuración, es decir, hablemos anticipadamente, esta crisis se resuelve con con cabeza fría y racionalidad, es decir, eh, puede ser todo lo injusto que creamos, ¿no es cierto? Es decir, todo esto es tan injusto, pero finalmente esta pelea se gana con cabeza fría, con paciencia y con capacidad de justamente llegar a estos acuerdos, estos microacuerdos, que el Estado será ineficiente de poder resolver. Los conflictos entre los particulares, el Estado no tendrá capacidad de resolver en un corto plazo. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a qué hacer a quienes yo debo. ¿Qué hago con los que me deben? Bueno, lo mismo, básicamente lo mismo. Yo tengo que ir, en primer lugar, a quienes debo, sabiendo cuánto tengo que con ellos arreglar. También tendré que hacer mi gestión de cobro y tendré que entender que el mismo procedimiento me es aplicable. Es decir, ir a juicio a mí por cobrar un valor que se me debe en una factura no es una opción eficiente en un escenario de post-crisis sanitaria como la que tenemos. Así que sería sobre aquello. Bueno, y finalmente tenemos las soluciones de índole laboral, que son las que más nos complican. Entonces, nos dicen, aquí voy a ir a las preguntas, porque las preguntas se refieren casi en su mayoría unánimemente al tema laboral. Dice, si es que se puede dar por terminado, me dice que por la situación un restaurante puede dar por terminado la relación laboral con casi el 90% de empleados, sin recargos por despido intempestivo, porque el negocio cerró, y quedarse solo con 5 personas. Ya, a ver, hay que dilucidar algo que suena mucho en los medios, está sonando, y claro, como aquí eh, lo que dice quien está al lado mío, ¿no es cierto? Yo replico, esa es la dinámica que las redes sociales también nos imponen. Algo así como, veo que mi vecino compra mucho papel higiénico y yo también voy a comprar mucho papel higiénico. O escucho que va a haber escasez, yo me apertrecho como si fuese a haber escasez. Lo mismo pasa acá. Escucho que puedo despedir intempestivamente alegando una norma del Código de Trabajo que hace referencia a las circunstancias excepcionales como guerra, fuerza mayor. Ya. Eh, en inicio tenemos que saber quién va a interpretar esto. Esto no puede interpretar Ministerio del Trabajo directamente. Puede emitir normativas. El Ministerio puede emitir un acuerdo que diga está prohibido despedir. Podría decir aquello, no nos sorprende. Sin embargo, ¿es legal aquello? ¿Y quién revisará la legalidad de esto? Esto tiene que pasar por un tamiz, ¿no es cierto?, de quienes legítimamente pueden interpretar en cada caso eh, unas normas. Y evidentemente la interpretación de esto al final quedará en manos de jueces. Puede ser que en la televisión yo escuché a una persona que diga con muy buenos fundamentos una cosa y con muy buenos fundamentos lo escuché a mi vecino decir otra cosa, pero quien resolverá esto al final de cuentas será un juez. Es decir, si es que yo actúe de esta manera, les notifico a mis trabajadores, les doy una carta que dice, conforme al artículo del Código de Trabajo,
yo este momento le doy por terminada la relación laboral, ¿sí? Y por lo tanto yo no le pago a usted el despido intempestivo. eh, Vamos a tener dos visiones contrapuestas. Por un lado, el ministerio no podrá hacer nada, es decir, no tiene la facultad jurídica en ese sentido de discernir si corresponde o no un despido intempestivo. ¿Y quién va a tener que resolver eso? Tendrá que ser el juez interpretando en la norma concreta y después, y no solamente el juez, sino luego pasará a una corte provincial, luego una corte nacional y eventualmente una corte constitucional. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que tengamos certeza de esto? Fácilmente 2 o 3 años o más. En 2 o 3 años podremos tener tal vez un pronunciamiento sobre aquello. Hay otros mecanismos más rápidos que podrían acortar esta certidumbre, pero en este momento, francamente, no tenemos certeza sobre aquello. Eh, las noticias dicen, el ministerio va a hacer inspecciones y va a sancionar. Bueno, no sé cómo puede hacer una inspección en una situación en la que tenemos aislamiento, ¿no es cierto? No sé cómo puede hacer una inspección sin afectar los derechos a la defensa que tendría la compañía o el empleador. No sé de qué manera, pero ya se denuncia. Eso es lo que se llama el populismo estatal, ¿no es cierto? Quiero asustar con medidas sancionatorias que son inútiles. Sí, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Aquello de sancionar a quien incumple el toque de queda, ¿no es cierto? Se le detiene y se le cobra por primera vez $100, por segunda vez otro valor y por tercera vez sería un delito. Quiero saber cuántas personas han sido de qué manera puede el Estado registrar que una persona ha sido 3 veces infractora del toque de queda. Podría hacerlo en un estado policial, podría hacerlo en un estado con mucho más con que use esta biotecnología, es decir, que yo pueda entrar al celular de la persona y controlar desde ahí. Pero eso no tiene, el Estado ecuatoriano está básicamente desarticulado en las posibilidades que tiene para ejercer sus potestades. Por lo tanto, no puede ser tampoco un Estado policial fuerte, porque va a terminar pasando estos efectos. Y claro, se emite legislación o normativa que tiende a ser ineficaz y lo que busca es generar ruido. Así que yo puedo decir o amenazar sancionar a la compañía por utilizar este artículo. ¿Cómo puede sancionar? Si es que la definición en este sentido, en la interpretación de la norma, le corresponderá al juez en el caso concreto. Es decir, necesito que de por medio exista un juicio de trabajo, ¿sí? O que exista una acción judicial para reclamar, ¿no es cierto?, específicamente sobre el efecto de la norma. Pero eso es judicial, es decir, habrá que esperar todavía tiempo para tener certeza. Todas las personas podemos tener una opinión. Yo particularmente pienso que este no es un estado o esta situación no nos permite despedir intempestivamente. Es decir, si es que yo le separo a la persona, doy por terminada la relación laboral unilateralmente, tengo que pagar despido intempestivo. Sí, hay quienes dicen, no, esto corresponde únicamente en el caso de que hubiera cesado las funciones. Todos podemos decir lo que creamos jurídicamente con muy buenas razones o con menos razones, podemos decir lo que pensamos, pero nunca ha sido aplicado anteriormente este artículo del Código del Trabajo. Entonces, como nunca ha sido aplicado, tenemos que esperar a tener una decisión judicial al respecto. E inclusive entre jueces, ¿no es cierto?, de trabajo que resuelvan, van a tener criterios contrapuestos. Y aunque todos los jueces de Quito tengan un criterio, puede ser que los jueces de Guayaquil tengan otro criterio y tendrá que la Corte Nacional de Justicia unificar. Pero hasta que ese momento llegue, todavía pasará tiempo, ¿sí? Eso puede ser una, eso puede ser una estrategia de negociación. Ya que no tenemos certeza, ¿no es cierto? Podemos llegar a un acuerdo. Hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos, si no, será insostenible la situación. Nadie tendrá certeza, ¿sí? Eh, Muy bien, ahora, eso con respecto, digamos que a la respuesta de Esteban. Es decir, puedo despedir, se puede despedir. El, yo no puedo obligar a un empleador a mantener a una persona, tanto como tampoco podría hacer o tampoco podría garantizar a un comerciante que tendrá clientes. Es decir, no se sostiene. Así que si es que es necesario despedir, pero de por medio está el pago de la indemnización y eso es algo que sí tenderá a protegerse, ciertamente. ¿Sí?
Muy bien, dice que si se puede registrar una reducción de jornada y posteriormente una suspensión. Muy bien, en teoría, eh, el cambio de estado en función de la necesidad. Claro, yo eventualmente, el día uno, dije, sí puedo reducir la jornada, es decir, desde que salió el primer acuerdo, eventualmente yo registré como una reducción, pero luego tengo un cambio de circunstancias. Es razonable considerar que yo sí podría hacer este cambio, ¿no es cierto? Porque no hay prohibición expresa, no nos dice que solamente podrá escoger uno y además es obvio y es razonable. No podemos perder de vista justamente la razonabilidad de las normas, aunque, como decía en un principio, vamos a estar frente a normas ineficientes, normas que vayan y que tengan esta dinámica, ensayo-error. Lanzo una norma, no me va muy bien, retrocedo, la modifico. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo intermedio? Por seguridad jurídica, yo tenía derecho a aplicar la norma que estaba vigente al momento de la expedición. Y si surte efectos, ¿no es cierto? Yo tendré el derecho también de hacer la modificación. Los jueces también tendrán que ver qué pasa en estos casos en los que yo tuve que modificar porque hubo una modificación sustancial del acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante aquello. Em, Dice, mantener el personal. Buenas tardes. Si usted cierra todo el restaurante, podría acogerse, pero si no lo hace y mantiene un personal laborando en línea del negocio, no. Bueno, en el sentido el comentario de Vladimir ratifica justamente esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Nos dice Fausto, nos dice que se debe flexibilizar y modernizar el código de trabajo obsoleto que tenemos. Completamente de acuerdo, Fausto. Este momento, no solo nuestro código de trabajo, el código de trabajo, los códigos de trabajo de todo el mundo van a estar en revisión porque el trabajo es una de esas cosas que ahora nos vamos a preguntar qué función o de qué manera deberá realizarse el trabajo en el futuro. Así como hablamos de los impuestos, ahora hablaremos también del trabajo. Estamos teniendo descubrimientos sobre el trabajo. Es decir, ahora vemos que tal vez no eran necesarias tantas reuniones. Quienes estamos teletrabajando de alguna manera vemos y decimos, no era necesario reunirnos tanto y no era necesario pasar tanto tiempo en la oficina. No se olviden y pensemos en esto. Mañana, el día de mañana, es decir, me refiero a cuando nos reincorporemos. Pensemos que es el día 13. El 13 de abril nos reincorporamos. Yo estoy seguro que no vamos a estar tan cómodos estando todo el grupo de trabajo que estábamos antes. Vamos a buscar, ¿no es cierto?, minimizar el contacto personal, porque la amenaza sigue ahí, el virus está ahí, y aunque la curva, entre comillas, se estabilice, nada nos garantiza que no tengamos un despunte posterior. Eh, Nos obliga a replantearnos que esto que nace desde las conductas más, llamémoslo así, reptilianas o que obedecen a este cerebro reptiliano, más instintivas, en las que yo quiero protegerme. Entonces, claro, cuando salgamos afuera vamos a tener un cierto reparo del otro. Y en el ambiente laboral también va a pasar. Es decir, voy a estar cuidándome de mi compañero de trabajo y si es que yo puedo hacer las cosas desde mi casa, las haré. Me voy a replantear cómo hace el trabajo. Y ciertamente hemos demostrado que no necesitábamos estar tan presencialmente. Mucha parte de nuestro trabajo lo podíamos hacer desde casa. Eso quiere decir y va a generar hacia adelante una bola de nieve en la que tenemos que ciertamente darle su presencia a la posibilidad de teletrabajar en el futuro. Tal vez si es que teletrabaje me van a pagar menos, pero yo puedo trabajar con dos personas, es decir, tener dos empleadores, tener dos empleos. Me van a pagar menos, de acuerdo, es justo que me paguen menos si es que teletrabajo, o relativo, es justo relativamente en el ejemplo que pongo. Pero si es que, ¿y qué tal si es que ahora puedo trabajar con dos compañías? Es decir, prestar mis servicios para dos compañías por internet desde mi casa, ¿no es cierto? Hay nuevas posibilidades que estamos descubriendo que están ahí, ¿sí? Estas figuras de nuestro código de trabajo, ¿no? Los contratos a destajo, los contratos ocasionales, o sea, tienen que replantearse nuevamente. Este momento saldremos ante un nuevo
un nuevo mundo, con nuevas reglas, nuevas dinámicas. Hay quienes son más dramáticos, hay quienes son menos dramáticos, pero ciertamente el derecho va a tener que tomar todos estos elementos e incorporarlos en una nueva legislación. Así que estoy de acuerdo con Fausto en el sentido de que vamos a tener que flexibilizar y modernizar no solo el código de trabajo, sino el trabajo en sí mismo. No se olviden que la realidad es lo que genera una consecuencia jurídica y no al revés. Porque yo podría poner en el código de trabajo que todas las personas tienen que trabajar y la obligatoriedad de trabajar y la obligatoriedad de contratar, cosa que no se sostendría porque, como decía también al principio, las necesidades no son derechos. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión importante. Em, Dice, me preguntan, ¿qué pasa si es que los trabajadores no asisten a sus labores una vez que regresemos al trabajo? Bueno, eh, ¿qué pasa si no regresan a trabajar? Bueno, las inasistencias reiteradas por 3 días en un periodo de un mes genera la posibilidad de solicitar un visto bueno y en ese sentido, una vez que se regrese, la entidad rectora, que es el Ministerio de Trabajo, podrá declarar que existe la posibilidad de un visto bueno, ¿no? Me pregunta Julio, dice, si un acuerdo entre las partes podría estar reñido con el famoso los derechos laborales son irrenunciables, y echar abajo cualquier acuerdo. Ya, aquí me dice, el sentido de la pregunta sería, ¿qué pasa si es que yo llego a un acuerdo en el que ambas partes libremente decidimos que en vez de pagarte, vamos a imaginar la cantidad de 100 más despido intempestivo, hablemos que sea 150? Estoy poniendo un número cerrado y pequeño para mi ejemplo. Decidimos que se pagará 150, pero en realidad tenía derecho a 200 o 250. Tenemos que dividir dos componentes que claramente pueden ser distinguidos. El primero es que hay un núcleo de derechos irrenunciables laborales. ¿Cuáles son este núcleo de derechos irrenunciables? El núcleo lo constituye remuneraciones, es decir, las remuneraciones que tiene que pagar el empleador. Es irrenunciable. Si me debe, aunque yo renuncie, yo puedo siempre reclamar que se me paguen las remuneraciones adeudadas. Los componentes de décimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el componente de décimo. En general, todo lo que compone remuneración más el pago de décimos, más utilidades, componen un núcleo duro que se denominan los derechos adquiridos. Por otro lado, tenemos un núcleo que, si bien es cierto, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, sí pueden ser sometidos a acuerdos, a transacción, es decir, a este acuerdo que las partes libremente hacen y llegan. Entonces, siempre que el acuerdo o la concesión verse sobre, por ejemplo, el despido intempestivo o algunos valores que por ahí pueden asociarse con esto, no hay ningún problema. El resto de componentes que se denominan los derechos adquiridos no son renunciables. Y por lo tanto, si es que existe renuncia de aquellos, el trabajador siempre podrá reclamar por la vía judicial el detrimento en el pago que ha ocurrido. ¿Sí? Eso en cuanto a la consulta no es Julio, del asistente. Ya, muy bien. Ya, impuesto a la renta, exacto. Lucía dice, ¿cómo voy a declarar impuesto a la renta si no está aprobado por la Junta del Balance? Es lo que señalábamos, yo estoy de acuerdo con Lucía. ¿Cómo hago? ¿Cuál es primero, impuestos o superintendencia y compañías? Vamos a la puridad de la institución. No se olviden, entidad rectora es superintendencia de compañías. Entidad rectora es superintendencia de compañías. Eh, Administración tributaria, si bien es cierto, naturalmente le tenemos más reparos, pero la administración tributaria solamente puede asumir que una declaración de impuesto a la renta es válida cuando los socios han aprobado el balance, ¿sí? Porque si los socios no han aprobado el balance, le estoy metiendo en problemas al representante legal de la compañía por presentar una declaración sobre balances no aprobados. ¿Qué tal si es que los socios realizan objeciones al balance o a la gestión del administrador? ¿Qué tal si es que le piden justamente una justificación o un ajuste? Porque
no están de acuerdo con esos balances. Pero yo ya presenté declaración de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Me genera una incompatibilidad normativa. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a entidad rectora o al SRI? Principalmente, yo diría, hay que hacer caso a entidad rectora. Si la entidad rectora me da esta posibilidad, ¿no es cierto? El Servicio de Rentas Internas no podría a mí sancionarme por aquello. Claro, el Estado, el SRI, tiene la expectativa de saber cuánto va a recaudar, ¿no es cierto? De saber cuánto va a recaudar. Eh, y claro, para ello la declaración de impuesto a la renta le es útil. Puede proyectar, pero para el Estado este mes es muy importante. Sí, pero estoy de acuerdo con Lucía en el sentido de que tengo una contradicción entre normas institucionales. Lucía, va a pasar esto de aquí hasta que la crisis se estabilice. No sabemos cuándo va a pasar, cuándo va a ocurrir, pero esta contradicción normativa será la tónica en adelante. Así que tendremos que ser lo suficientemente prudentes e inteligentes para adelantarnos. ¿Sí? Eh, Nos dice que las microempresas vamos a ser afectados porque no podemos sostener empleados, porque nos va a llevar a la quiebra. Eh, Estoy de acuerdo con Edgar en el sentido de que una compañía no quiebra por impuestos, por pagar impuestos. Una compañía quiebra por una mala estructuración laboral, es decir, porque no puede pagar a sus trabajadores, ¿sí? O por factores externos como multas, externalidades como multas, ¿no? Y bueno, ya las cuestiones institucionales de la economía que son más complejas. Pero es cierto, una compañía puede quebrar por un mal régimen laboral y eso vamos a ver ahora. Es decir, en la medida en la que podamos dotar de inteligencia nuestro régimen laboral, vamos a evitar más quiebras. La quiebra es un proceso perverso, es decir, es una salida forzada de un agente económico. Sí, es una salida forzada de un agente económico que me sitúa en una posibilidad de que no puedo continuar con una actividad económica porque estoy afrontando una quiebra, ¿no es cierto? Entonces, eh, es perversa es perverso el escenario, ¿no es cierto?, de la quiebra o las quiebras masivas. Eh, me pregunta Isabela, si es que están suspendidos los derechos en estado de excepción, ¿se podría legalmente suspender los derechos de los empleadores, tales como la facultad por dar por terminada la relación laboral? Isabel, no está, el estado de excepción no le permite al presidente ni a ninguna institución impedir la terminación de la relación laboral. Yo puedo terminar la relación laboral, sí, pero tengo que pagar la indemnización por el despido intempestivo, pero la posibilidad de impedir el despido es inconstitucional, no es posible, ¿sí? No es posible. Eh, Rosa me hace la pregunta en el mismo sentido de cómo puedo declarar impuesto a la renta si la Junta no ha aprobado estados financieros. De acuerdo. ¿A quién hago caso? ¿Superintendencia o SRI? Esta será la tónica en adelante. ¿A quién le voy a hacer caso? Tenemos un conflicto institucional. Eh, Mi recomendación, bueno, ser prudentes, ser inteligentes. Jun- Hagamos una reunión de los socios, hagamos una reunión de los socios a través de vía telemática, que se analice y se apruebe en la medida en la que podamos presentar impuesto a la renta. Pero en sentido estricto, si es que no pudiese ser eso posible, por distintas circunstancias, no puedo convocar, no desea, es decir, no está previsto en el estatuto esta forma, en fin, cualquier otra forma. Yo tengo que hacer caso a la entidad de control societaria, que es la entidad rectora. Sí, muy bien, Rómulo García igual responde justamente a la inquietud de Isabela al respecto. Dice, ¿qué pasa con el IES si es que tiene más de una fuente de aportación? Es decir, una persona tiene relación laboral con varios empleadores y se retrasen todos en responsabilidad laboral, todos evidentemente tendrán la responsabilidad, ¿no? En ese sentido. Eh, Muy bien. Tenemos por aquí, ¿qué sucede con los empresarios a quienes el Estado nos debe? ¿Por qué no nos da prioridad a los proveedores nacionales? Es una situación lamentable, porque cobrarle al Estado es una de las cosas más complejas que puede haber. El Estado a mí me puede cobrar a través de la coactiva en 3 meses, y en 3 meses me van a disculpar la expresión, pero en 3 meses me puede arrodillar. ¿Sí? Pero yo cobrarle al Estado, francamente, me voy a demorar años, ¿sí?
y va a ser una situación muy complicada. Ahí viene esta asimetría, ¿no es cierto?, entre un Estado policial muy fuerte en contra de los ciudadanos, pero no tenemos esta igualdad, esta facultad de equipararnos para exigir lo mismo. Es decir, es un Estado que trata con injusticia a sus ciudadanos. Le promete muchos derechos, le hace una oferta, digamos, de valor de muchos derechos que no los puede cumplir o los cumple mediocremente. Y por otro lado, cuando yo requiero estar en situaciones de igualdad frente al Estado, no lo logro. Sí, estoy de acuerdo con la pregunta del asistente. ¿Sí? Um, ¿Qué pasa con los contratos civiles? Por ejemplo, contadores externos. Ya, quienes están o quienes mantienen una relación contractual de índole civil, una prestación de servicios, siempre que no constituya relación laboral. eh, ¿Qué sucede? ¿Qué tratamiento tiene? Bueno, nada, el tratamiento que diga el contrato. Si yo termino el contrato y tiene una cláusula penal por una terminación anticipada, tendré que pagar la terminación anticipada. Si prevé la terminación unilateral, cosa que también es cuestionable, bueno, no hay otra opción. Es decir, lo que une a las partes es la voluntad justamente de continuar en un tracto sucesivo en la prestación de obligaciones. Bien, tenemos la licencia sin sueldo, ¿es aplicable? No, no es una figura que aplique, en este caso, la licencia sin sueldo. La posibilidad la posibilidad de dar o de conceder vacaciones también se ha planteado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Concedo o no concedo vacaciones? Eh, esta posibilidad de conceder o no vacaciones hay que analizarlo en varias perspectivas. La primera es, ¿quién concede las vacaciones? Las concede el empleador según una planificación. Por otro lado, tenemos una norma de la OIT internacional que nos decía o nos dice que justamente la finalidad de las vacaciones es permitirle al trabajador un espacio de recreación, un espacio de compartir personal con su familia, de distanciamiento, y que por lo tanto estas situaciones no constituirían vacaciones. Nuevamente, la aplicación podemos tener interpretaciones muy distintas, pero la aplicación al final lo determinará los jueces. Personalmente, yo sí creo que la opción de permitir unas vacaciones forzadas es un acuerdo que empleador y trabajador fácilmente lo pueden llegar. Sí, conceder las vacaciones es una atribución propiamente del empleador y porque él las concede y así está estructurado en el Código de Trabajo. Es decir, yo no puedo, eh, o sea, yo puedo insinuar cuando quiero tomar vacaciones, pero en la planificación del empleador puede ser que no coincida y por lo tanto puede negarme un periodo de vacaciones determinado. Es decir, es posible, ¿no es cierto? Vemos hay industrias en las que todo diciembre tienen vacaciones los trabajadores porque en esa industria en específico el mes de diciembre no supone una actividad o no requiere una actividad laboral, por lo tanto todos los trabajadores salen en diciembre, ¿no es cierto? Esa planificación análogamente nos sirve acá también, ¿no es cierto? Bien, Paola nos pregunta si es que el empleador puede imponer los días de vacaciones. No hablemos de imponer, pero sí planifica y concede las vacaciones. ¿Sí? Lo mejor es que se llegue a un acuerdo, pero vamos a imaginar, no hay acuerdo. Y eso también un poco nos lleva a la reflexión. eh, la normativa que nace desde el ministerio dice que deberán de mutuo acuerdo llegar, por ejemplo, si es que se concede vacaciones de empleador y trabajador, o de mutuo acuerdo deberán conversar si es que hay diferimiento. Y vamos a imaginar que tenemos un trabajador intransigente que dice, no, yo no quiero, de plano yo quiero que me pague ahorita. Esa norma planteada de esa manera ineficiente, ¿no es cierto? Básicamente es como si nada hubiera pasado. Es decir, si es que no quiere el trabajador, entonces yo no voy a poder proceder a tener este mecanismo de solución que no es tan dramático como el despido, pero sí me genera un alivio. Eh, sí nos lleva a preguntarnos sobre la calidad y la técnica que ha adoptado en este caso el ministerio para expedir esta norma, ¿no? Digamos que no tan ajustada o no tan precisa. Pero en ese sentido, yo sí creería que el empleador puede conceder vacaciones, aún en detrimento de la voluntad del trabajador. Es decir, en este momento vamos a tener vacaciones, las vacaciones son remuneradas, ¿sí? Y cumplirse. Y es más, hasta inclusive adelantar las vacaciones, ¿sí? No hay ningún problema en aquello. Es perfectamente posible para el empleador para no generar este efecto tan dañoso a los trabajadores, ¿sí? Eh, Bien, tenemos preguntas.
Dice, no hay norma para aplicar visto bueno para el teletrabajador. Bueno, en realidad todo contrato de trabajo puede estar o puede suponer la terminación a través de visto bueno. Solo que no tenemos suficientes presentes, pero los tendremos, ¿no? Ciertamente. Dice, las juntas generales de accionistas o de socios que ya fueron convocados se deberán realizar por los mismos medios utilizados para la convocatoria, una prórroga expresa, una fecha posterior a la conclusión del estado de excepción. A ver, ¿qué pasa si estuvo convocado para la semana en la que, cosa que pasó con muchas compañías? Estuvo convocado, estuvo convocada la junta para las fechas en las que ya hubo estado de excepción y restricción de movilidad. eh, es una causa, este sentido, es un motivo suficiente para que no se realice la junta. Sin embargo, la ley de compañías ha adoptado en sus reformas desde el año 2018 y particularmente en las reformas del año 2018, ya adoptó la posibilidad de convocar por correo electrónico y que se realicen por vía telemática o de la forma señalada en el estatuto. Pero si la forma del estatuto dice publicación por prensa, y me conviene utilizar la norma que me dice en la ley de compañías que las convocatorias se pueden hacer por correo electrónico, preferiré hacerlo por correo electrónico y no tendré ningún problema. Y la puedo realizar justamente en estos días. Se está recomendando justamente que los socios se reúnan en estos días de tal manera que puedan alcanzar a presentar balances, que alcancen a presentar impuesto a la renta y cumplan sus obligaciones así de la mejor manera. Sí, por tiempo voy a responder unas pocas preguntas, unas pocas preguntas más. Vamos a ver por aquí. Permítanme. Pregunta Ramiro Vallejo. ¿Aplica el despido intempestivo por el 169 numeral 6 del Código de Trabajo por fuerza mayor o caso fortuito y bajo qué características se configura la misma para poder terminar la relación laboral? Bueno, habíamos hablado aquí, Ramiro, habíamos analizado. Podemos tener muy buenos fundamentos en uno o en otro sentido. Yo personalmente creo que no aplica en ese sentido, no es despido, sino la terminación de la relación laboral sin, evidentemente, la obligación de pagar el despido intempestivo. No le aplica, no es aplicable, ¿sí? Pero nunca antes los jueces se han pronunciado sobre esto. Y al final, sea lo uno, sea lo otro, será un juicio de trabajo el que tenga, y no solo un juicio, sino el criterio de la Corte Nacional de Justicia el que tendrá que resolver. Y eso, para que ello ocurra, tendrá que pasar mucho tiempo, ¿no? Y tendremos que tener este proceso de uniformidad y unificación jurisprudencial. Entonces, todos podemos tener una opinión, todos. Y este momento no tenemos esa certeza hasta que en un juicio se resuelva o a través de los cauces de unificación de interpretación de la norma. ¿Sí? ¿Cómo se formalizaría físicamente las juntas generales telemáticas? Me pregunta Ceci. Eh, ¿Cómo se formaliza? Bueno, esto de formalizar se formaliza con la grabación. Podemos grabar, los mecanismos telemáticos nos permiten tal grabación. Y en ese sentido, no olvidemos que la ley de compañías nos dice que el secretario tiene que llevar un registro de los asistentes. ¿Cómo llevo el registro de los asistentes? Todos los accionistas deberían mandar un correo electrónico al secretario de la Junta, decir, yo me voy a conectar a través de este correo electrónico, ¿no es cierto? Y estaré presente. Y en la grabación el secretario va tomando lista. Un poco tenemos que salir de este cuadrado que es la toma de la firma, ¿no? Es decir, ¿cómo le tomo la firma al accionista para que el libro sea válido? Bueno, la certificación del secretario es suficiente. El secretario está dando fe de que estuvo presente esa persona, porque además tiene una expresión de voluntad que es el correo electrónico que ha mandado o ha enviado. Bien, eh, siendo así, yo me despido, les agradezco por su asistencia, les agradezco por sus comentarios, sus preguntas, el tema es muy amplio. No se olviden lo que decíamos al principio, respuestas concretas en todo este escenario de incertidumbre se dificultan. Tendremos que actuar con racionalidad, con inteligencia, sobre todo anticipándonos a que proliferarán normas y regulaciones contradictorias, ineficientes, ¿sí? Que obedezcan a ensayo y error. El Estado tampoco sabe qué hacer. Entonces, ni aquí ni en muchos países. Vemos como, nuevamente, tomo el caso de España, impide el despido de gente, ¿no es cierto? Intentando un poco procurar controlar la situación, eh, pero
no tenemos respuestas. Es decir, en este momento debemos adoptar una posición de qué tipo de Estado vamos a tener y sobre todo, qué rol va a jugar el trabajo en adelante y las normas que regulen el trabajo y qué normas van a jugar en adelante los impuestos y la regulación normativa. Y por otro lado, tendremos que analizar con qué fuerza coactiva actuará el Estado en contra de los administrados, sabiendo que se viene fuerte, una ola fuerte e intensa de cobro coactivo. Entonces, el Estado nos va a presionar a los ciudadanos por el pago de las obligaciones tributarias, de las obligaciones pecuniarias que tenemos en contra del Estado, o nos va a dar un poco de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno nos va a dar? No lo sabemos. Así que el escenario es difícil. Aprendamos a llegar a acuerdos, veamos alternativas. Eh, Pensemos que la reacción del Estado institucional, sea a través de juicios, a través de peticiones al Ministerio de Trabajo, a través de reclamos administrativos frente al SRI o de cualquier otra naturaleza, va a ser lenta. El Estado no va a responder rápidamente, así que creo que más podemos hacer los ciudadanos llegando a acuerdos rápidamente e inteligentemente, más que basarnos en la institucionalidad del Estado. El Estado no va a poder responder porque este momento vemos cómo se ha generado una complejidad en todo, a nivel de presupuesto, a nivel de respuesta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que afrontaremos en adelante. Les agradezco por su presencia. Eh, bueno, estamos a sus órdenes. Gracias por unirse a la página de la Cámara. Mi nombre es Gonzalo Lascano, soy abogado y estoy siempre también a sus órdenes. Muchas gracias.